El vasallaje es la relación que existía entre un vasallo, es un noble o clérigo y su señor feudal. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de apoyo político y militar, y recibía como compensación un beneficio habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío, o señor. Era un contrato sinalagmativo con obligaciones para ambas partes, que se establecía entre dos hombres libres. Las dos partes se comprometían a guardarse lealtad y no traicionar el vínculo que se establecía entre ellos. Las obligaciones contractuales de la relación vasallática quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente las suyas. La pirámide del vasallaje. La letra capitular de un manuscrito medieval reúne a un campesino, un caballero y un clérigo. La condición social de los campesinos era habitualmente la servidumbre. Esto se refería a un siervo obviamente. La condición de un caballero es noble. Muy posiblemente sería señor de campesinos y sin duda sería vasallo de un noble de superior categoría, que fue a su vez un señor de otros vasallos nobles. Dependería de su posición dentro de la pirámide feudal. La condición de un clérigo depende de su ubicación en las instituciones eclesiásticas. Podía ser señor de siervos, los de las tierras de un monasterio, por ejemplo, así como el señor del territorio que administre como vasallo de un rey, del emperador o del papa. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos, y él al ser su señor, estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas o feudo-vasalláticas que en la historiografía se denomina como pirámide feudal o pirámide del vasallaje. La disolución de la pirámide feudal comenzó por su cúspide con la ruptura del imperio carolingio por enfrentamientos internos de sus herederos en el mismo siglo IV, precisamente en el periodo en el que el feudalismo entró en su momento culminante, que implicaba la máxima descentralización del poder político. El verdadero poder estaba en manos del vasallo, no del señor. Los señores perdieron la potestad de quitar a los vasallos de sus feudos que se hicieron hereditarios. Era la capacidad efectiva de reunir una hueste y hacerla llegar a donde fuera necesario, lo que daba a los señores capacidad de imponer su voluntad o el cumplimiento de teóricas obligaciones. En algunos casos, las obligaciones del auxilium se eludían o cambiaban por pagos en dinero. Las obligaciones del concilium terminaron por encauzarse en las instituciones estamentales representativas. El resto de los eslabones de la pirámide del vasallaje estaban conformados por personas quienes eran tanto vasallos como señores feudales de otros vasallos. Es decir, una misma persona podía estar sometida al poder de un noble de mayor rango, pero a su vez tener vasallos quienes eran nobles de un rango menor al suyo. La parte más baja de la sociedad era representada por el pueblo llano, sobre todo campesinos, quienes podían trabajar para las tierras de un señor en calidad de siervos. No eran técnicamente vasallos, sino más bien versiones medievales de lo que se entiende por esclavos. El fin de los vasallos y el vasallaje. La pirámide del vasallaje empezó a colapsar ya desde lo más alto de su cima, cuando el imperio de Carlomagno enfrentó disputas internas de sus herederos en el siglo IV. Si bien la Edad Media hacía relativamente poco había empezado, esto ya era un indicador de lo frágil que puede ser la estructura si uno de los eslabones desaparece, en este caso el del emperador. La disolución del vínculo que tenían los vasallos con sus señores quedó jurídicamente legitimada cuando pasaron unos cuantos siglos, cuando se reconoció finalmente a los reyes como emperadores de sus reinos. La Baja Edad Media intensificó el vaciamiento de contenido de los lazos vasalláticos, especialmente con la crisis del siglo XIV. Se fue conformando una separación nítida entre la alta nobleza y la baja nobleza, al mismo tiempo que se fortalecía el poder real, que evolucionaba hacia las monarquías autoritarias.
Por otra parte, aumentaba la importancia de la burguesía de las ciudades, que pasaron a ser un espacio político de importancia ajeno a las redes del vasallaje, donde se asentaba el poder del patriciado urbano. Incluso en el ámbito de las representaciones metafóricas también se produjo una inversión entre arriba y abajo, que representaban los ascensos y descensos sociales.